Yo soy Cristian López, soy columnista de opinión y activista de derechos humanos. Efectivamente, el mundo está en un periodo como de reordenamiento de las hegemonías políticas, económicas y militares que habían surgido del orden post-Segunda Guerra Mundial y que se había fortalecido el papel de Estados Unidos como única potencia dominante en el planeta después de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, el ascenso de China, la reconformación política y económica que hace de Vladimir Putin en Rusia, convierten el mundo en otra cosa que está surgiendo, ¿no? Y eso, combinado con la recesión en Estados Unidos en el 2008, combinado con la crisis ideológica que generó Donald Trump dentro de Estados Unidos y la inestabilidad política que eso conlleva, generó algo que en relaciones internacionales se le llama repliegue relativo por parte de la gran potencia. Esos vacíos de poder que fue dejando, aunque fue poco a poco, cada paso que daba para atrás o cada que elegía pues invertir en Israel, por ejemplo, en lugar de en algún país, o en Burkina Faso, en lugar de Burkina Faso, pues Rusia iba, ¿no? Y iba China, ¿no? Ahora China es el principal socio económico de toda la región continental de África, ¿no? Entonces, eso generó también que la moneda de cambio que tiene cada uno de los países que les parecen importantes o regiones, potencias medias, digamos que hay de manera regional, si tú te retiras, ¿no? Puedes dejar ahí un policía. ¿Cuánto te cobra el policía? ¿Te sale más barato apoyarlo? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a apoyarlo, ¿no? Ese punto al que Estados Unidos ha estado dispuesto a apoyar a Israel en Medio Oriente es el que nos tiene en la actual situación, ¿no? Israel, el conflicto, digamos, actual directo entre Irán e Israel data del inicio de la Revolución Islámica y su triunfo en 1979. Previo a eso, Irán e Israel, con el gobierno del Shah Reza Pahlavi, eran aliados incluso, ¿no? Incluso si remitimos a estos mitos históricos, religiosos del pasado lejano al que se remite todo mito nacional, hay una estrecha relación entre los persas y los hebreos, que es Ciro el Grande en el 539 a.C., quien libera al pueblo hebreo en ese momento esclavizado en Babilonia, ¿no? Pero, digamos, este conflicto actual estalla porque si bien la lucha revolucionaria, digamos, el movimiento estuvo compuesto de muchos movimientos, incluso buscan fotos de la revolución iraní en Google, y las marchas estaban muy raras porque había una foto del Ayatollah y una foto de Lenin al lado, ¿no? O de Stalin, cosas por el estilo. Era una revolución muy plural porque Irán era quizá la gran potencia intelectual del Medio Oriente en ese momento, ¿no? Pero la revolución impone como el actor preponderante, digamos, el líder de una mayoría un poco más amplia, y con técnicas un poco represivas empieza a imponerse el régimen de los ayatolas en ese momento, liderado el país por el ayatollah Khomeini, ¿no? Que seguramente todos han escuchado ese nombre. Y de ahí data, yo creo, el punto no solo político, sino es justo estos mitos nacionales de hasta dónde están dispuestos a llegar. Irán es un país musulmán, pero de la rama chií. ¿Qué quiere decir? Que son quienes se identifican como descendientes directos de la familia de Mahoma, de su yerno, de Ali. Los israelíes también se identifican como el pueblo elegido por Dios, ¿no? Entonces, tienen dentro de su identidad nacional, a través de estos mitos religiosos a los que pertenecen, a los que atan su identidad, tienen una doctrina de superioridad sobre los demás pueblos, ¿no? Sumado eso a que te den armas, a que te pongan como moneda de cambio entre los conflictos de grandes potencias que derivado de la Segunda Guerra Mundial aprendieron que no se pueden pelear en sus territorios, que hacen generar a lo que se llama guerra proxy, ¿no? Se empiezan a pelear distintos países en los territorios de terceros. Teníamos activo un conflicto que enfrentaba ya más o menos 50 países en el este de Europa, la invasión rusa a Ucrania, que el conflicto actual en Irán e Israel es tan grande, tan peligroso, de implicaciones geopolíticas tan profundas, que pues, los europeos y los gringos estaban metidos allá, 50 países dándole armas a Ucrania, proveyendo soldados, incluso entrenándolos, ¿no? Hace
poquito, creo que fue en el Universal, salió justamente una nota que incluso ex policías federales de la época de Genaro García Luna, como 30, están participando como mercenarios en el conflicto de Ucrania contra Rusia, ¿no? Del lado ucraniano. Era el conflicto global que nos metió ya de por sí en una crisis que se va a agravar con este, ¿no? Grandes productores de petróleo y de gas. Rusia era el gran proveedor de gas y de petróleo para la maquinaria industrial de Europa, ¿no? Y de repente tienes en conflicto ya también a Irán, otro de los grandes productores de gas y de petróleo del mundo. Un país que tiene una potencia militar también tremenda. Irán es probablemente, junto con Corea del Norte y Rusia, el país que tiene el sistema de investigación y de desarrollo de misiles balísticos más avanzado del mundo, y precisamente parte de ellos están desarrollados con la intención de vulnerar un sistema de defensa antiaérea que tiene Israel, que es muy famoso en el mundo, que se conoce como la cúpula de hierro, que prácticamente derriba todo lo que le dispares encima. Irán desarrolla misiles específicos para atacar eso y para poder vulnerar esas defensas. E incluso hay todavía información no confirmada, aunque hay varias notas que citan a fuentes cercanas a los ministerios de defensa de ambos países, de que incluso desarrolló un programa para hackear el sistema y vulnerarlo de manera total, ¿no? ¿Qué sucede? El viernes 15 de junio, Israel lanza un ataque sorpresa entre las 5 y las 7 de la mañana en contra de algunas instalaciones de desarrollo nuclear iraní, en contra de la casa de Mohamed Salami, que era en ese momento el secretario de la defensa, digamos, el del Estado Mayor de Irán, una de las personas más cercanas al actual ayatolá, con el discurso de que es con la intención de retrasar el desarrollo de un arma nuclear por parte de los iraníes, quienes niegan que estén desarrollando un arma nuclear. Esto se da en el contexto de que el domingo siguiente, fue 17 de junio, estaba programada el inicio de las mesas de negociaciones para renovar el tratado nuclear entre Irán y las potencias occidentales. Trump había dado un lapso de 60 días al régimen iraní para detener su programa antes de iniciar las negociaciones. Ese plazo se venció el jueves, un día antes de que Netanyahu lanzara este ataque. No puedes lanzar un ataque de estas proporciones, siendo Israel además, si no tienes el respaldo irrestricto de los Estados Unidos, ¿no? Fue una acción ilegal, claro que sí, fue una acción que ha continuado a lo largo de los días. Llevamos 5 o 6 días de guerra, pero en ningún momento ningún otro de los países alrededor ya había Israel bombardeado. Por ejemplo, en 1981 un reactor nuclear también en Irak, en 2007 uno en Siria, ¿no? Había bombardeado un montón de veces al Líbano, a la Siria en guerra civil también y al resto de los países vecinos, pero nadie le había contestado, ni siquiera Irán, con la enorme potencia que le respondió en estos momentos. ¿No? Han disparado más o menos entre el día 1 del conflicto y el día 6, que es en el que estamos, alrededor de 300 misiles cada uno de ellos, ¿no? Misiles de gran alcance. ¿Qué es lo que está esperando Netanyahu? Él está esperando para saber si se puede o no seguir con el conflicto, una bomba de perforación terrestre que solamente tienen los gringos, que pesa alrededor de 14 toneladas y es el único artefacto explosivo, el único misil que puede llegar a los centros de desarrollo de enriquecimiento de uranio subterráneos que tiene Irán, que son a su vez los que Israel argumenta que están enriqueciendo el uranio al 90%, que es el mínimo necesario para el desarrollo de una bomba atómica, de las cuales sabemos, no oficialmente, que Israel sí tiene una bomba nuclear, ¿no? Este conflicto, digamos, entre dos potencias se vuelve un conflicto primero regional, pero de trascendencia a nivel global. En lo regional impacta, por ejemplo, en acercar a Arabia Saudita hacia Irán, ¿no? Eran enemigos naturales, ¿no? Pero a partir del ataque del viernes 15 de junio, sale una declaración del ministro de Relaciones Exteriores saudí, llamando incluso hermanos a Irán. Comienza la opinión pública, el principal partido aliado del actual líder
turco Erdogan a comenzar a hablar públicamente y incitar a la gente a que el presidente tome la decisión de involucrarse en el conflicto contra Israel. Porque es importante para Israel la participación o no digamos ya bélica, sino tomando una posición y tomando medidas para ello de Turquía, porque el único proveedor de petróleo que tiene en estos momentos Israel relativamente cercano es el Asia Central. ¿Cómo le llega el petróleo? A través de Turquía, ¿no? Cosa importante porque esta zona, al verse afectada, ¿no? Ya está lleno el mar Pérsico, el mar Arábigo, el Índico, están llenos de helicópteros, están llenos de destructores. De hecho, parte de la primera ronda de misiles que Irán dispara contra Israel es hecho desde un submarino, no solamente desde sus instalaciones terrestres. Es la zona por la que transita alrededor del 60% del petróleo que se consume en el planeta. Esa limitación de la producción petrolera, junto con la reducción de la producción en Rusia, que era también de los grandes productores, inmediatamente comenzó a empujar los precios del petróleo para arriba. El peligro, digamos, en estos mares, con tanta presencia militar, con bombardeo de misiles, también en el aire, significa que se reduce el tráfico aéreo, entonces va a tener impacto en la cadena de suministros globales, dependiendo de lo que dure, crisis de cereales que ya había comenzado también con el otro conflicto, ¿no? Iba incluso el viernes, justo que inició el bombardeo, un barco con insumos militares de Estados Unidos hacia Ucrania y se desvió para dejarlos en Israel, ¿no? Entonces, también vamos a ver que este conflicto va a resultar beneficioso para Vladimir Putin, que es muy cercano, que ha sido uno de los grandes aliados de Irán y pues es quien le puede un poco convencer de subirse a la mesa de negociaciones y quien le puede respaldar justamente ante las negociaciones internacionales. Seguramente es un elemento que va a utilizar Putin para su mesa de negociación propia sobre el conflicto ucraniano. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, en América Latina? Que Venezuela es aliado de Irán desde la época el inicio, muy en el inicio de su mandato de Maduro, ¿no? Recientemente en la transición. Depende de qué tan dispuesto esté a mantener retórico su apoyo y no tan práctico, puede resultar el elemento que le quite la soga al cuello a Venezuela, que es el país con las más grandes reservas de petróleo del planeta, tiene unas enormes reservas de gas y sus posibles rutas de distribución, sobre todo a Estados Unidos, a Canadá y a los países europeos que colindan hacia el Atlántico, digamos, del noroccidente europeo, Alemania, ¿no? Francia, Inglaterra, España, no pasan por estas rutas que son ni aéreas ni marítimas, que son tan peligrosas en estos momentos con este conflicto, ¿no? Porque además Irán tiene otras herramientas, aparte de estos posibles aliados regionales estatales, tiene actores armados no estatales que ha apoyado a lo largo de las décadas. Tiene a Hezbollah en Líbano, que Líbano está también al borde de caer en una terrible crisis, que ya ha enfrentado crisis económicas y sociales tremendas. Fue el país que se vio más afectado, por ejemplo, por la guerra en Siria, porque Líbano es un país de 4 millones de habitantes, y con la guerra en Siria en 6 meses le llegaron 2 millones de personas, ¿no? Es 50% de su población. Es un país institucionalmente, militar y económicamente muy endeble después de esta gran crisis. Está Siria, que acaba de salir de una terrible crisis también bélica, de una guerra civil, que además, pues quienes más o menos seguimos el conflicto en Siria, dudamos del actual líder que impuso el occidente en Siria, porque 5 minutos antes, ¿no? Era el líder de Al-Qaeda, de la célula de Al-Qaeda en territorio sirio, ¿no? Que los occidentales justamente están dispuestos, por conveniencia propia, a apoyar locos hasta el final. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a apoyar a Netanyahu? Yo creo que la interacción entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump resulta muy, muy peligrosa, ¿no? Netanyahu no va a pararse hasta que le digan alto, ¿no? ¿Quién es el único que le puede decir alto? Estados Unidos. Irán, con esta idea también del martirologio, de que tienen como una misión superior de Dios, ¿no? Que son un pueblo elegido, que están defendiendo además al Islam, tampoco se va a detener.
¿Cuál podría ser el fin de esa guerra? Tecnológicamente, la utilización por parte de Israel de una de sus bombas nucleares, que se calcula que tiene los cálculos más mesurados, 75, los cálculos más elevados, 400 bombas nucleares. Israel ha dicho públicamente, está escrito en su doctrina militar, que si para defenderse de una agresión extranjera necesita utilizar una bomba nuclear, aunque eso significa su propia destrucción, lo va a hacer porque con ello destruye al enemigo. La historia de Israel está llena de conflictos en esa zona. Desde que nace en 1948, sus países vecinos lo invaden, ¿no? Después se enfrenta a la guerra de los 6 días en el 67, la guerra del Yom Kippur en el 71, ¿no? Y todos estos pequeños conflictos que ha tenido, el conflicto contra Egipto, ¿no? Entonces Israel se desarrolla también, eso es importante, un elemento cuestionador de la sociedad israelí es el ejército, el servicio militar que hace toda su población de manera obligada. Porque si analizas la composición social del pueblo israelí, pues sí, su elemento más o menos cuestionador es el judaísmo. Pero pues hay judíos que no son nada practicantes y que les es casi anecdótico en su familia, ¿no? Y tienes a judíos que llegaron de África, que llegaron de México, de Argentina, del este de Europa. Entonces, socialmente es una sociedad muy dispar que no tiene realmente grandes elementos cuestionadores. Se cuestionó justamente a partir de estas agresiones extranjeras y de que todos están obligados a prestar el servicio militar a sus 18 años. Entonces también para los israelíes, que es un poco lo que explica la falta de acción del gran grueso de la población israelí contra el conflicto que tiene activo en Gaza, que está llevando a cabo un genocidio con permiso de todo el occidente en la franja de Gaza, es que pues para el pueblo israelí que maten a un soldado no es como para los mexicanos que nos relacionamos incluso negativamente con el ejército, ¿no? Que para nosotros son represores, bla, bla, bla. Para ellos son parte de su sociedad, son su vecino, son su hijo, ¿no? Entonces, el herir, el asesinar a un soldado israelí, pues significa también un ataque contra la nación y contra la sociedad en sí. Entonces tenemos estos elementos que complican la posible resolución del conflicto. Tienes también, por otro lado, la amenaza directa o la advertencia directa de Pakistán, que ya lo había hecho hace mucho tiempo, pero que lo reiteró hace un par de días en el Congreso pakistaní su secretario de Defensa. Pakistán es una potencia nuclear. Tiene alrededor de 600 también, me parece, bombas nucleares. Dijo que el territorio de Medio Oriente que sea musulmán, incluyendo Irán, está protegido por el paraguas nuclear de Pakistán, que en el momento que se le ocurra a cualquier país del mundo disparar un arma nuclear contra territorio iraní, ellos van a responder en los mismos términos contra el país que sea, ¿no? Ya está involucrado, por ejemplo, Estados Unidos de manera activa, ayudando a derribar misiles disparados desde Irán al territorio israelí. ¿Hasta dónde se va a meter? No lo sabemos. Ayer, domingo, justo salió rápido de la reunión del G7 que está reunido en Canadá, porque los analistas sospechan les llegó algún tipo de información de inteligencia que les pareció demasiado severa, demasiado grave, como para esperarse en la reunión, se fue a hacer su gabinete de crisis. Algunos creen que es derivado del viernes en la noche y el sábado por la mañana se detectaron unos pequeños sismos de entre 2.5 y 4 grados en áreas subterráneas de Irán, muy cercanas a estos centros de desarrollo nuclear que tiene. Algunos creen que esos son signos de pruebas de una bomba nuclear en instalaciones subterráneas dentro del territorio iraní. Trump justamente hoy, hace poquito, cuando venía para acá, lanzó unas amenazas en Twitter. Desde ayer dijo que mejor desaloje en Teherán y pues lanzó unas amenazas en Twitter hace poquito que él está pues dispuesto a matar, a acabar con los iraníes y que sabe perfectamente dónde se esconde el actual ayatollah, digamos el líder supremo de Irán, que les digo es una república que se autodenomina islámica, tiene una estructura como paralela de
naturaleza religiosa que controla el Estado y un gobierno civil articulados por un consejo compuesto por 6 juristas y 6 teólogos que intentan como esta armonización entre el Estado moderno y la doctrina teológica del Islam chií, ¿no? Entonces, tenemos elementos que pues indican que primero, si esto dura más de una semana, van a entrar en conflicto seguramente Hezbollah, que está en Líbano, va a comenzar a atacar los rebeldes hutíes que están en Yemen, a quienes Trump literalmente les pidió paz, estaban afectando una gran parte del comercio que pasa justamente por esta zona que decíamos del Índico, del Mar Arábigo, el estrecho del Golfo Pérsico, ¿no? Que también Trump traía hace unas cuantas semanas la idea de que también le iba a cambiar el nombre, ¿no? Por Golfo Arábigo. Entonces, pues tienes actores estatales no armados que tienen una potencia de fuego suficiente para llegar a afectar también instalaciones militares occidentales y sobre todo estadounidenses en la zona. Recordemos que la composición actual, tanto de Medio Oriente como de África, deriva del colonialismo europeo, ¿no? El conflicto actual entre Palestina e Israel deriva de el protectorado inglés que estaba establecido sobre esa zona geográfica y que es quien le autoriza a Israel el establecerse ahí, ¿no? Entonces, las potencias tienen intereses ahí, tienen intereses energéticos, tienen lazos culturales con las zonas, tienen lazos empresariales. Al Líbano, por ejemplo, muchos millonarios europeos llevan su dinero al sistema bancario libanés, que tiene unas leyes de secrecía que protegen un montón a los usuarios de la banca nacional en Líbano, ¿no? Es uno de los grandes reductos, digamos, del lavado de dinero también y del esconder el dinero de la corrupción de los políticos en Europa y en el resto del mundo. Entonces, también seguramente generará una crisis en los mercados financieros que ya comenzaron a alterarse demasiado. Entonces, digamos, todos los elementos básicos del orden social que conocemos en el Occidente son trastocados por el conflicto actual, ¿no? Que acentúa el ya existente en el este de Europa. Yo soy Cristian López, soy activista, soy columnista de opinión en distintos medios. Les invito a sumarse a este esfuerzo comunicativo que es la 4TV, que significa una ruptura de las cadenas de comunicación, de este cerco mediático que tienen los medios corporativos en contra de los proyectos progresistas de América Latina.